Gracias por la invitación, por la oportunidad de compartir con todos ustedes. Y si me lo permiten, bueno, iniciamos. Bueno, pues agradezco a quien acaba de concluir, a la ingeniera Hilda Hernández, al ingeniero Apolinar Bañuelos, y me gustaría, si me dan la oportunidad, retomar un poco lo que ellos comentaban en cuanto a lo que viene siendo la selección de los sistemas y la norma oficial mexicana. Para mí es importante lo que nos comentaba la ingeniera y todo lo que viene siendo para hacer una buena selección de los sistemas de seguridad que implementamos en nuestras carreteras. La preocupación está básicamente, y si estamos ahorita aquí con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y con la gente de conservación que se encarga de dar la conservación a las carreteras, algo que nos preocupa es, hacemos una selección adecuada, nos apegamos a la norma oficial mexicana, la nueva, que es la NOM 03762-2020, y hacemos la selección de un nivel de contención 4. Pero para hacer reparación en tramos ya existentes. Normalmente no funciona porque vamos a poner 2 hojas de defensa, 3 hojas de defensa, y el dispositivo fue probado en una longitud mínima. Normalmente 54 metros, más allá de los 54 metros, 80 metros. El poner 2 hojas de defensa con un poste normado no convierte todo el tramo en un nivel de contención. ¿Sí? Entonces habría que hacer como que puntualmente una revisión ahí, dejarlo en el tintero y hacer una revisión en ese aspecto. ¿Qué se puede hacer para implementar ahora sí la modernización de nuestros sistemas carreteros a un nivel de contención 4? En cuanto a la selección de todos los demás para las obras nuevas, hemos detectado alguna problemática. Como comentaba el ingeniero Apolinar, muchas veces hacemos recetas de cocina y va en nivel de contención 4 para toda la carretera. Un poco complicado, ya que tenemos diferencias en cuanto a los obstáculos laterales, en cuanto a los taludes, en cuanto a los TDPAs, en cuanto a las velocidades de operación, en cuanto a una infinidad de situaciones que complican el poder cumplir con los parámetros para que la carretera sea lo más segura posible. Aunado a esto, al momento de la instalación, encontramos algunas otras deficiencias o algunas otras circunstancias que vamos a ir viendo. Por ejemplo, en muchas de nuestras carreteras hay un escalón, de donde termina la superficie de rodamiento hacia el acotamiento, lo cual nos genera un brazo de palanca más grande y un empotramiento menor. Esto lo que pudiera provocar al momento de instalar un sistema en estas características, aunque el sistema esté certificado, sea aprobado por la Secretaría o por el laboratorio donde se realizaron las pruebas, como bien decía la ingeniera Hilda, las pruebas se hacen en unas condiciones normales de trabajo. La misma norma marca que la defensa debe de ser colocada en un espacio donde no haya un escalón, donde no haya desniveles, porque esto nos va a provocar o nos puede provocar que al momento del impacto del vehículo, al darle mayor brazo de palanca, al tener que liberar esa energía cinética que el vehículo lleva, va a cambiar, al salir de la cinta asfáltica, va a cambiar su centro de gravedad, va a generar un momento y puede volcar por arriba del sistema. Y eso es lo que tenemos que prever, eso es lo que tenemos que proteger. Entonces son de los detallitos que tenemos que ir viendo y muchos más. Como hablaba el ingeniero Apolinar, cuando ponemos los sistemas de contención para proteger al usuario de caer sobre una obra de drenaje o en algún obstáculo lateral. La misma norma nos marca, y es lo que hemos dejado de hacer, ponemos 3 o 4 defensas, y la norma nos marca que debemos de tener una línea previa, una longitud previa, mínima en ambos extremos. ¿Sí? Y ahí viene la fórmula de cómo obtenerla. Y entonces nos darían longitudes de 30 a 40 metros en la protección de las obras de drenaje. ¿Sí? Tenemos que proteger precisamente que el vehículo no se vaya a proyectar o vaya a salir antes de la obra de drenaje o vaya, al pasar la defensa metálica, caer nuevamente en el obstáculo. Entonces son parte de los detalles que tendríamos que ir viendo en esa selección del sistema, y eso nos ayudaría para que esto fuera un poquito más eficiente, para que todo lo que hagamos en realidad cumpla con lo que está establecido. Me queda claro el gran esfuerzo que ha hecho Secretaría de Comunicaciones y Transportes por modernizar las carreteras, por brindar mayor seguridad a los usuarios. A lo mejor hay algo que nos hace falta todavía.
¿sí? Y no lo considero de mala fe, sino es a lo mejor un poco de una falta de conocimiento, un desconocimiento de la norma y de cómo aplicarla. Esperemos que hoy esto podamos revertirlo en alguna medida. En el caso de lo que somos nosotros, nosotros nos dedicamos precisamente a hacer lo que es defensas metálicas, defensa de cable, terminales de amortiguamiento, amortiguadores de impacto, así como obras de drenaje y otro tipo de productos que ponemos a disposición de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y todos los que se dedican al ámbito carretero, ¿sí? Tenemos el servicio en cuanto a asesoría, instalación, lo que es la venta y renta de hincadoras y una nueva implementación que viene siendo lo de los autos para el deshierve y el mantenimiento de las carreteras. Pasando al tema que me toca compartir con ustedes, es cómo identificar si la barrera certificada y adquirida se llevó a cabo. Ok, después del proceso que nos comentaba la ingeniera Hilda, de hacer todo lo que tenemos que hacer, checar el TDPA de la carretera, la velocidad de operación, los obstáculos laterales, las alturas de terraplenes y ver condiciones especiales que también la misma norma marca, que son casos como por ejemplo en algún corte, algunas piedras que quedaron expuestas, donde puede haber riesgo de que el vehículo pueda impactarse con ellas, como un accidente que hubo en Oaxaca con un camión de pasajeros. Entonces, evitar todo ese tipo de circunstancias y ahí, aunque sea un corte, tendría que colocarse defensa metálica. Nos habla también la norma, por ejemplo, de las cunetas. Si la cuneta es mayor a 15 centímetros, existe el riesgo de que al momento que el vehículo tocara en esa cuneta pudiera sufrir un volcamiento. Y son de los aspectos que tenemos que cuidar. En la selección de los sistemas también ver los obstáculos laterales, como ya comentaba, la deflexión dinámica, el ancho de trabajo, pero también hay otra circunstancia que podemos ir checando. Dentro de todo ello, lo importante para nosotros es la protección del usuario, ¿sí? ¿A qué vamos? Todos los sistemas, mientras más rígidos sean, tienen la función de desacelerar el vehículo en menor tiempo y en menor espacio. Obvio, hay momentos o hay circunstancias o lugares en la carretera donde es necesario hacerlo de esa manera, ¿sí? Siempre previendo que el daño que pueda sufrir el usuario del vehículo se minimice. Mientras mayor deflexión tenga el elemento, la desaceleración al usuario es menor todavía y el daño que pudiera sufrir se disminuye. Es lo que tenemos también que ir contemplando. En este caso, ya pasando a cómo identificar la barrera certificada, comentaba la ingeniera y el ingeniero Apolinar, la ingeniera Hilda y el ingeniero Apolinar, que tendríamos que exigir los certificados de los elementos. ¿Para qué? Para ver precisamente que en esos certificados las características que aparecen son la deflexión dinámica, el ancho de trabajo o la longitud que se probó de la defensa y otros elementos que en ocasiones, si me ha tocado percatarme en la vida real al ir viendo algunas circunstancias en las carreteras, dejan de instalarse. Ahorita les voy a mostrar una de los certificados y van a poder observar que el certificado muestra que al momento de hacer la prueba de la defensa metálica consta de una terminal de amortiguamiento al inicio y una terminal de aterrizaje al final o de anclaje, lo cual genera tensión en la defensa metálica. Y si se fijan en los videos, esto lo que hace es que al sacrificarse el poste, la barrera se convierte en una banda elástica que pueda ayudarnos a desacelerar de manera gradual y controlada el vehículo, impidiendo que éste traspase o que la barrera traspase en él, impidiendo que el vehículo pueda volcar, dejándolo sobre su carril. El ángulo de proyección de salida, en base a lo especificado en la norma, no puede ser superior al 60% del ángulo de entrada. Todas las pruebas del vehículo y la camioneta son en un ángulo de impacto, un ángulo de entrada de 25 grados, lo cual nos dice que el ángulo en el que debe de salir proyectado el vehículo no puede ser superior a 15 grados. ¿Qué quiere decir esto? No lo vamos a proyectar en el contrasentido en caso de una carretera de un solo cuerpo, y lo vamos a dejar montado, no se va a ir al carril de alta o al carril de baja, va a quedar montado sobre su carril, después de haber sido desacelerado de manera gradual y controlada.
Esos son los aspectos que tenemos que ir considerando. Para nosotros esto es importante. Los niveles de contención tienen que garantizar, en el caso, por ejemplo, del camión que vemos, la norma oficial mexicana estipula lo mismo que en el caso del vehículo, salvo que aquí dice, bueno, si el camión vuelca, es aceptable todavía, ¿sí? Es uno de los parámetros que viene marcado en la norma. ¿Por qué? Porque lo mismo de su centro de gravedad puede hacer que pase por encima de la defensa metálica. La misma carga, la composición, el acomodo de la misma puede hacer que el camión vuelque, pero tiene que tener la capacidad de controlarlo. Este es un camión de 8 toneladas, es el anterior, y el nuevo sistema controla un camión de 10 toneladas. Vamos a observar la carta de certificación. Aquí nos dice dónde fue apostillada, en Nueva Zelanda, quién firmó el documento, el notario público, y vamos viendo todo lo que viene siendo las características que les comentaba. Aquí podemos ver cuáles son las pruebas que se van haciendo, y aquí nos dice la prueba 410 usando un vehículo de 1.100 kilogramos, la prueba 411 usando un vehículo de 2.270 kilogramos, y la 412 el de 10.000. Nos habla del sistema MASH, cuál es el tipo de defensa que se certificó. Y lo importante aquí para saber nosotros qué es lo que estamos obteniendo, aparte de poder observar todo esto, es lo que yo les decía. Todos los postes se entierran en el suelo estándar AASHTO a 2 metros de su centro. La longitud fue de 41 postes de acero intermedios, con un total de longitud de 82 metros. Es la longitud que fue probada de la defensa. Ya incluyendo las terminales, que esto es lo que dejamos a veces, y como decía el ingeniero Apolinar, lo que dejamos fuera, son 94 metros. Es una terminal de anclaje al inicio y una terminal de anclaje al final. Y eso es lo que va a garantizar precisamente que esa tensión mantenga la defensa metálica en buen funcionamiento y nos permita que la deflexión dinámica sea la correcta y la desaceleración del vehículo sea la adecuada. Los postes intermedios de acero, vienen las características de los postes, las bases de deslizamiento, la valla de seguridad. Nos habla de todos los elementos que componen esto. Y luego viene esto que es importante, la explosión de insumos. ¿Qué es lo que se instaló? Un poste tipo Z, un carrier, la cantidad de tornillos, y tiene que venir esto. Esto nos ayudaría para que a nosotros, al momento de estar en lo que viene siendo en obra, saber qué fue lo que recibí y de qué manera lo voy a instalar, que sería esta parte, es la parte importante. Nos habla sobre lo que es el anclaje, estamos hablando que es un poste de 2 metros, entonces 97 centímetros, 98 centímetros quedan arriba, y un metro con 3 centímetros es lo que va en el empotramiento. En esta imagen podemos observar que en la punta está el anclaje, está la terminal de anclaje, y al final debe de haber una terminal de anclaje en las mismas características. Aquí vienen las condiciones de prueba, qué se hace, velocidad de viento, dirección del viento, la temperatura del aire, la humedad relativa, todos los factores que pudieran influir en el desempeño de la prueba. Y en este caso tenemos el camión. Aquí está el camión, se toman todas las medidas del camión y se hace la prueba de impacto. Así es como queda. Este es el video que vimos al inicio. Y aquí viene el resumen. El artículo de prueba, que fue lo que se probó. ¿Cuál fue el largo? 94 metros. El elemento clave, la barrera. La descripción, el segmento final, una terminal de 6 con transición asimétrica. El largo fueron 82 metros. ¿Por qué es importante esto? Porque esto también nos va a decir cuál fue la longitud en la que el vehículo se desaceleró, que era lo que les comentaba. Si pongo 3 hojas de defensa para proteger una obra de drenaje, en ese momento no está siendo seguro para nadie. ¿Por qué? Porque la longitud que se requiere es mayor todavía. En este caso, por ejemplo, tenemos una deflexión dinámica, menciona para este caso, para el nivel de contención 4 del camión de 10 toneladas, de 1,77, una permanente de 1,30 y un ancho de trabajo de 2,46. Hay que tener cuidado, en este caso, por ejemplo, el ancho de trabajo es el espacio o lo que penetra de la caja por detrás de la defensa metálica o del origen de donde estaba la defensa metálica colocada. En ocasiones se habla de un ancho de trabajo que nada más hace referencia a donde terminó el respaldo de la defensa, más no
la intromisión de la caja en el sentido opuesto, por arriba de la defensa. Y eso lo ponen como un apartado abajo, donde se coloca invasión del vehículo o penetración del vehículo hacia el exterior o algo así. Entonces hay que tener cuidado también con esa circunstancia, porque se puede presentar mucho. Podemos ir viendo todo esto y nos va a hablar, en este caso nos habla de lo que viene siendo la velocidad de salida, 37.8, ¿sí? Entró a 88.9 kilómetros por hora, el ángulo fueron 14.9 grados, el punto de impacto, aquí viene, ¿sí? El ángulo de salida 0 grados, ¿qué quiere decir? Quedó montado sobre su carril, y el número de prueba. Todo esto es importante conocerlo, tenerlo en mente y tenerlo en mano para saber qué es lo que estoy instalando y saber que en realidad lo que adquirí es lo que me están entregando. Vamos a ver, aparte de esto, nos tendrían que entregar un manual de instalación. Este es el manual de instalación. Aquí nos dice de qué manera es su manual. Explicaremos la forma de instalación del sistema de defensa metálica, el HC, y aquí vienen todas las características. Viene tan detallado que nos dice qué es lo que debe de tener en cuanto a su implementación la persona que va a hacer la instalación, su casco, gafas de seguridad, guantes, botas de seguridad, su chaleco de seguridad. Y luego viene la explosión de insumos, qué es lo que vamos a tener. Puede ser defensa de 3 crestas o 2 crestas, depende del sistema, el poste Z, el reflejante, el carrier o separador. Lo que viene siendo esta parte importante, la terminal de anclaje, que esa es la terminal que va a brindar la atención en lo que viene siendo el extremo final de la defensa. El tipo de tornillos que lleva y una explicación básica sobre lo que es el sistema de anclaje de 3 crestas para el IHC. Viene la forma de la terminal y los componentes. Una defensa, 2 postes IPR de 1.83, una terminal redonda, placa de suelo, son estas placas que van aquí, y esas son las que generan mayor resistencia y eso es lo que va a generar la tensión. Un soporte de ancla, un cable de montaje, una placa de apoyo, los tornillos, rondanas, viene toda la explosión de insumos, todas las piezas que debe tener. Esto es lo que nosotros debiéramos recibir en campo. Entonces, si yo les entrego esto, ustedes pueden verificar qué es lo que están recibiendo y que en realidad el producto sea el adecuado. Alguna variación que pudiera hacerse en el sistema, si se quiere pasar a 2 crestas, siendo una defensa de 3, se puede manejar de la misma manera y estos serían los componentes. Normalmente brindamos, para que no se note el cambio, brindamos una defensa de 3 crestas. Lo que es la localización, la señalización e instalación, proceso, una pequeña explicación de qué es lo que tiene que ser para hacer el montaje de la defensa metálica. Y de esta manera poder garantizar que el sistema, aquí está por ejemplo, esta es la placa de apoyo, las placas de base, van en los 2 primeros postes y si observamos van enterradas en el suelo. Esto va a generar una mayor superficie de contacto y va a incrementar lo que viene siendo la rigidez en el elemento. ¿Para qué? Para poder generar la tensión que se requiere para contener el vehículo. Ahorita vamos a ver gráficamente qué es lo que pasa. Esta es la pieza que detiene el cable que genera la tensión y viene todo el proceso. En la placa de apoyo, cómo se coloca, cómo se tensa el cable, el soporte del ancla, la clave y la placa de apoyo. Esta es la terminal redonda que se coloca al final. Y el carrier, que es el que va a permitir que el sistema libere la defensa metálica para que la defensa, al momento que el poste se sacrifique, acompañe completamente al vehículo para desacelerarlo de manera gradual y controlada, como lo vimos en las imágenes de los videos. Esto es lo que deberíamos de estar recibiendo con cada uno de los sistemas que vayamos probando, que vayamos teniendo en nuestra obra. En el caso de que se coloque de manera adecuada y tengamos las terminales de anclaje colocadas y el anclaje posterior, ustedes pueden ver aquí una defensa ya impactada.
La misma tensión que genera el cable, si pudieron ver cómo el cabezal, pongan atención en el cabezal, vamos a reproducir el impacto nuevamente, si lo están viendo, ¿verdad? Sí, es correcto. Vamos a ver cómo se proyecta cómo el cabezal se jala hacia el extremo. ¿Sí? Va nuevamente. Al momento del impacto van a ver cómo la parte del cabezal se jala precisamente por la tensión que está generando. Y eso genera una resistencia. ¿Qué pasaría? No es lo correcto. La defensa está impactada, ya está dañada, y de todos modos tuvo la capacidad de controlar al vehículo y redireccionarlo. ¿Por qué? Porque el sistema fue anclado en ambos extremos. Se colocó de la manera adecuada. Si observamos, el vehículo impactó, ya se redireccionó y la defensa sigue en posición. ¿Sí? Le digo, no es lo correcto. Lo correcto sería que la defensa fuera reparada para estar en condiciones óptimas, ¿no? Pero pudiera funcionar de esta misma manera. Sí, aquí podemos observar exactamente lo mismo. Se ve cómo se jala uno de los postes, la parte de la orilla. Y de todos modos, si observamos después de que el vehículo impacta, la defensa queda en su posición. Obviamente, golpeado. Pero eso es lo que genera la tensión. Eso es lo que genera precisamente la debida colocación, que fue como fue muestreada. Si ustedes observan, así fue como se probó. Y en la misma carta nos dice cuál fue la prueba. Hace exactamente lo mismo con la física. Si nosotros verificamos que el sistema que tenemos es el adecuado, podemos estar seguros de que el funcionamiento va a ser el óptimo. Y que vamos a garantizar la seguridad del usuario de la carretera, que es al final de cuentas quien nos interesa, quien nos preocupa. Es toda una fiesta esto. Ok. En el caso de los amortiguadores, tendríamos exactamente lo mismo. Podríamos exigir lo que viene siendo la certificación y el manual de instalación. Aquí tenemos la carta, lo que viene siendo igual, la certificación de las pruebas que se llevaron a cabo, el manual de instalación y las pruebas en cuanto a los videos. ¿Sí se ven los videos? ¿Sí? Okay. Ahí podemos ver lo que es el sistema. Este sistema es un sistema RT, redirectivo traspasable. En este caso podemos ver el impacto frontal del vehículo y cómo la terminal empieza a absorber la energía, a desacelerar de manera gradual el vehículo y empieza a deformar la defensa metálica. Para ir liberando la energía del vehículo y desacelerarlo, tratar de detenerlo de manera controlada. Sí, podemos observar que el daño en el vehículo es menor. Es una prueba a 100 kilómetros por hora. Y lo importante es que todavía el daño en el usuario es menor aún. Es esa liberación de energía que tenemos
el caso de la ingeniería de tránsito, ¿no? Que al momento del impacto sufres 3 impactos. El primero, el vehículo contra el obstáculo. El segundo, el conductor contra el interior del vehículo. Y el tercero, las partes blandas, riñones, pulmones, hígado contra la caja torácica, cerebro contra el cráneo. Entonces, ese tercer impacto es el que tenemos que hacer cero. Tenemos que disipar la energía completamente para que ese impacto no suceda, porque ese es el que normalmente le cuesta lesiones severas o la vida al usuario de la carretera. Sí, aquí podemos ver el comportamiento y el buen desempeño. Se fijan, la deformación del vehículo es mínima y es en la parte frontal nada más. El pasajero no sufre daño severo en cuanto a la desaceleración. Por eso es importante instalar en nuestras carreteras lo que vienen siendo sistemas certificados. Porque el sistema, si se instala de manera adecuada, nos va a garantizar que esta prueba que vimos se va a replicar precisamente en el momento en que sea necesario. Es lo mismo para este tipo de sistema. De parte de lo que hablaba la ingeniera, este es un sistema, un amortiguador de impacto, los otros serán unos terminales de amortiguamiento, y este amortiguador de impacto tiene una característica que también la norma oficial lo marca. Pueden ser redirectivos no traspasables, redirectivos traspasables o no redirectivos. Y pueden ser totalmente sacrificables, parcialmente reusables o totalmente reusables. Este es el caso de un totalmente reusable. La misma norma nos dice dónde debe de ser aplicado y va en función del TDPA, de la velocidad de operación y del riesgo de siniestralidad o de eventos por año. ¿Para qué? Para que la inversión pueda justificarse. Bueno, dentro de las prácticas que tenemos que checar que aparte de que el elemento, la defensa metálica, sea la adecuada, la instalación y todo lo que viene siendo, todo el proceso sea el adecuado también. Tenemos en muchas carreteras situaciones como estas, donde no se hace una transición de rigideces en el caso de un muro de concreto. Y en muchos otros casos, pero este es el más representativo. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? La misma norma lo marca, es hacer llegar la defensa metálica al muro, anclarla al muro por medio de una terminal plana y recortar el espaciamiento entre los postes para poder generar una igualdad de rigideces y que el vehículo al momento de impactar con la defensa y la defensa vaya deflexionándose para ir amortiguando al vehículo y irlo desacelerando por medio de fricción, no lo proyecte contra el muro y eso ocasione un daño severo al usuario. Esto viene en la norma oficial mexicana, ¿sí? Son las placas o la transición entre defensas, cuál es la terminal que se tiene que poner. Tenemos que tomar en cuenta que, por ejemplo, aquí nos menciona que tiene 9 perforaciones. Hay que colocar los 9 pernos, los 9 tornillos. No se vale poner 2 nada más o 3 nada más. Y la misma norma marca, no llevamos barrenanclas, no llevamos nada de eso. Se tiene que perforar de lado a lado el muro de contención para poder colocar el tornillo y con una placa de respaldo para hacer una transición adecuada de los esfuerzos en la parte posterior del concreto. Y de esa manera vamos a garantizar que el sistema funciona de manera adecuada. Aquí viene, esto lo maneja la norma. En este caso también hay que cuidar algunos aspectos. Normalmente me ha tocado ver que nada más colocan la zapata o la terminal plana y colocan los tornillos. No lo barrenan de lado a lado, no colocan la placa de distribución de carga como viene en esta imagen, ¿sí? Y nada más colocan esto y los postes los dejan espaciados al espaciamiento que ya traían, 1.905 o cada 381. Esto no iguala rigideces. Entonces hay que tener cuidado nada más en este aspecto. Tiene que hacerse de esa manera. La misma norma nos dice,
La diferencia de deflexiones, por ejemplo, hablamos de un concreto que tiene una deflexión 0 contra una defensa, en este caso la que estábamos mostrándoles de la certificación de 1,77, estábamos hablando que se tendría que multiplicar esa diferencia de deflexiones, que sería 1,77 m por 10 o por 12. Ok, vamos a tomar el elemento más pequeño, 10. Entonces tendrían que ser 17.70 metros de defensa metálica en un espaciamiento de postes diferentes para generar la rigidez, ir gradualmente empatando rigideces. Entonces estaríamos hablando de que en este caso habría que hacer la transición en 5 tramos de defensa. Lo cual aquí nos marca claramente cuál es el espaciamiento de los primeros postes en la primera hoja de defensa y en los subsecuentes. La primera hoja de defensa llevaría 5 postes y las 4 hojas siguientes llevarían 4 postes cada una a un espaciamiento de 9.50, de 95 centímetros. Entonces, eso tenemos que cuidarlo también y es parte importante para que un sistema funcione de manera adecuada. ¿Quién puede instalar una barrera de protección o amortiguador de impacto certificado? Aquí la parte de la instalación, bueno, la hace la misma contratista, podemos hacerla nosotros como empresa o cualquiera de las empresas que suministra lo que viene siendo la defensa metálica o algún instalador independiente. ¿Qué hay que tener cuidado? Que la persona que va a instalar la defensa cuente con el equipamiento y el conocimiento y que aparte cuente con el manual de instalación para evitarnos sorpresas. Como hablaba el ingeniero Apolinar, por ejemplo, en este caso se está instalando una defensa metálica. Hay algo que tenemos que cuidar. Los bordillos también están normados ya. ¿Sí? Ya en la 037-2020 está normado el bordillo. ¿Qué nos pide también la norma? Que en la medida de lo posible el bordillo quedara por detrás de la defensa metálica. ¿Por qué razón? Al momento que el vehículo pierde el control, se va a montar sobre el bordillo. Va a cambiar su centro de gravedad, va a cambiar el comportamiento en cuanto a su energía y puede ser que pase por encima de la defensa metálica. Es parte de lo que tenemos que cuidar también. Y son elementos que hay que observar en nuestra obra, en nuestra carretera. Puede ser que el vehículo venga a una velocidad excesiva, brinque el bordillo y el neumático quede atorado entre el bordillo y el poste de la defensa. Y esto le produzca un giro y el siguiente sería el volcamiento. Entonces, son de los aspectos que tenemos que ir cuidando. En cuanto a la instalación. La instalación de las terminales es exactamente lo mismo. La persona tiene que tener el equipo, tiene que tener el conocimiento y la capacidad precisamente para hacer una correcta instalación. Y sería el primer responsable en cuanto a que los elementos se coloquen de manera adecuada y saber que los elementos que se están instalando son los correctos. Ese sería nuestro primer filtro. Si vemos, aquí se está colocando una terminal de amortiguamiento y lo que queremos es proteger. Hay una transición. Primero está un sistema de cables que está bien colocado, está lo más alejado posible, que es lo que la misma norma nos marca, del hombro de la carretera. Pero siempre y cuando, como nos dijeron anteriormente el ingeniero Apolinar y la ingeniera Hilda, el terreno sea transitable. De lo contrario, tendríamos que proteger al usuario de que no saliera de la cinta asfáltica. Aquí estamos protegiendo precisamente la transición entre los elementos y buscando evitar que el vehículo, si sale descontrolado, se impacte con la pilastra que se encuentra en el puente aquí atrás. Entonces, es parte de lo que implica la misma norma. La instalación de amortiguadores, este es un amortiguador no redirectivo, también es que tengan la capacidad, nuevamente, y el conocimiento técnico para hacer la adecuada instalación. ¿Para qué? Para garantizar que el elemento va a funcionar. La instalación no es nada del otro mundo, pero tiene una gran responsabilidad. El elemento, por muy bueno que sea, si no está bien instalado,
si las condiciones de la carretera, lo que viene siendo en el caso de la defensa metálica, la interacción que hace la defensa metálica con el terreno en cuanto al poste, en cuanto a su fricción, si no es la adecuada, si ya está suelto el terreno, si no tiene la compactación, que ahí, como vimos en la carta de certificación, tiene que ser AASHTO, lo que viene siendo el terraplén. Si no cumple con esas características, difícilmente el comportamiento va a ser el adecuado. Entonces es una interacción de un sistema que tiene que cumplir con sus normas de calidad, que las normas de calidad normalmente son AASHTO, y es algo en lo que a veces nos perdemos. ¿Qué defensa necesitas? Una defensa norma AASHTO. Toda defensa tendría que ser norma AASHTO, porque la norma AASHTO M180 nos habla precisamente de las características y las propiedades físicas, químicas, mecánicas y geométricas de la defensa metálica. En el sistema que sea, de 2 o 3 crestas, y la empresa que lo distribuye. Toda defensa metálica tiene que ser AASHTO, que es un acero estructural, y ahí nos marca lo que es geometría, físicamente, químicamente y mecánicamente. De ahí ya nada más la diferencia son los sujetadores, los postes y el tipo de separador que lleva, o si no lleva separador. Eso es lo que va a generar la deflexión dinámica, porque es lo que al final del día va a generar la resistencia en compañía del suelo. ¿Sí? Hay que cuidar, como decía el ingeniero Apolinar, que todos los tornillos sean colocados, y los tornillos tienen que ser tornillos que no tengan un elemento que pudiera ser enganchado por el vehículo o pudiera enganchar al vehículo, y esto generar un giro, un torque, porque lo va a obligar a volcarse. Si hemos visto en la mayoría de los elementos, los tornillos, pues es un tornillo que se conoce como cabeza de coche, es plano completamente. Una zapata caliente. ¿Para qué? Para evitar que el vehículo pueda engancharse en él. Entonces, son de los aspectos que tenemos que ir cuidando en nuestras obras. ¿Cuál vendría siendo el proceso de instalación de la defensa metálica? En el caso del proceso de instalación es algo muy genérico, lo que pudiéramos ver, por cuestión de que cada uno de los casos va a ser particular y va a ser muy independiente. Pero lo primero que se tendría que hacer en el caso de dar inicio a una instalación es hacer presencia con el encargado de la carretera, en este caso, no sé, el ingeniero residente de conservación, carreteras federales, y recibir las indicaciones de dónde es donde se va a instalar este sistema. Llevar un spray para marcar inicios, hacer, en el caso de que se tenga la capacidad, las recomendaciones adecuadas, en el caso de que la instalación haya quedado corta o el elemento no vaya a funcionar de manera adecuada por algunas condiciones del terreno, ir haciendo todas las observaciones, y de ahí, cuando vaya a darse inicio, checar que el personal traiga su equipo de protección, que se coloque el señalamiento debido para proteger a los instaladores, tanto como a los usuarios de la vía que conviven ahí en ese momento, e ir haciendo el montaje de manera adecuada. Se tiende la defensa, se revisa la equidistancia, se colocan los postes, y hay que irlos alineando de manera adecuada. Está el proceso de instalación de una barrera de protección, que es lo que tenemos que ver. Bueno, aquí fue en Aguascalientes, a quien se dirigió, al ingeniero Gregorio Ledesma Girarte, y qué es lo que tenemos. ¿Cómo vamos a ir trabajando? Tenemos que poner quién es el responsable, en este caso su servidor, quiénes son los auxiliares, cómo se fue dando las cosas. Equipo para estudios topográficos no se contemplaba, no aplicó, y un calendario de cómo íbamos a ejecutar los trabajos, y ya el procedimiento, lo que les decía, hacer la localización, contar con el señalamiento de protección adecuado. Si va a haber desmantelamiento, hacer el desmantelamiento de la defensa metálica y el posterior instalación de la misma. Se traslada la defensa a sitio, la instalación de la defensa metálica se va a hacer por medios mecánicos, por medio de una máquina hincadora. Es así como fue probada. No se permite concreto. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? En el caso de que encontremos algún elemento, o que haya piedras o demás, vamos a tener que extraerlo, hacer una excavación manual, se coloca el poste, se rellena con material, producto de la excavación, y se compacta, se apisona, no hay concreto. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces el procedimiento es muy sencillo, cada una de las circunstancias nos va a ir cambiando, podemos ir viendo qué es lo que va pasando en cada caso. La limpieza, se procederá a colocar el 100% de las ménsulas y los tornillos,
hacer lo que viene siendo el torque de la misma, cuidar que el traslape de la defensa vaya cayendo en el sentido del tránsito, que no quede ninguna junta en el sentido del tránsito donde el vehículo pudiera engancharse. Es como colocar una teja en una casa. Hay que tener cuidado nada más con eso, lo vamos cuidando. Cuidamos alineamientos verticales y horizontales, la altura a la que el sistema tiene que ser colocado. Y es ahí donde viene la preocupación de lo que les decía al principio del escalón. Como ya tenemos una altura a la que debe ser colocado el sistema y esta se mide a partir de la superficie de rodamiento, si tenemos un talud demasiado pronunciado, eso nos deja desnudo la parte de atrás del poste. Lo que les decía, que nos genera un brazo de palanca mayor, y esto nos puede provocar algún volcamiento en el vehículo. En el caso de que se coloque en el hombro de la carretera y el talud sea significativo, tenemos que cuidar que la altura del poste sea la adecuada para poder garantizar que el anclaje y el brazo de empotramiento, el brazo de palanca y el empotramiento pueda ser equiparable y poder garantizar la deflexión dinámica de manera adecuada. En este caso, por ejemplo, la misma norma nos marca lo que viene siendo las alturas de los postes por las diferencias de cada una de los taludes que vamos a encontrar. Como les decía, esto no ha sido probado en campo. Este es un modelo matemático nada más y se hizo una relación en función del brazo de palanca, la cantidad de kilojoules que hay que absorber en energía, en función del empotramiento y el brazo de palanca. Por eso vienen casos diferentes en función de los taludes, de la distancia que tiene la defensa del hombro de la carretera y lo desnudo que queda el poste en la parte de atrás. Como les decía también, no se permite colocar el concreto. ¿Por qué? Porque esto rigidiza el poste de manera inadecuada y lo que va a hacer es no le va a permitir interactuar con el terreno. Entonces se va a capar a la altura del concreto. Y esto lo que provoca es precisamente un mal funcionamiento y tener accidentes como el que tenemos en la imagen. ¿Sí? El poste se va a capar completamente. No se va a mover, no va a tener el movimiento que es lo que buscamos. Que al momento de ejercer la fuerza, lejos de que el poste se pueda capar y pueda permitir que el vehículo pase por encima, acompaña al vehículo y al momento de la energía, de ir absorbiendo la energía, liberar la defensa metálica para convertirse en una banda elástica que pueda ir conteniendo el vehículo, no permitiendo que pueda pasar por encima de la defensa y por medio de fricción desacelerarlo y dejarlo sobre su carril. ¿Sí? Este sería el sistema adecuado. Hay que hacer la perforación, como lo marcaba la norma. Esto lo tenemos aquí, donde nos dice qué es lo que hay que hacer en los dos diferentes casos. Hacer una perforación, se coloca el poste, se rellena y se compacta. No podemos usar concreto. Este sería el segundo caso. Y los casos en cuanto a las prácticas inadecuadas que les comentaba, por ejemplo, aquí podemos ver, están ciegos los orificios, entonces no hubo un amarre entre las defensas, hay que hacer las perforaciones y hay que hacer todo esto. ¿Y esto a qué se debió? A que hicieron una mala coordinación en cuanto a la modulación de las hojas de defensa. En este caso no se colocó el separador, que es el que hace la función de liberar la defensa, correr con ella y por medio de dos muescas ir disipando la energía para hacer la liberación del poste. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo no cuenta con el separador. En este otro caso, en esta imagen, la imagen del centro, vemos que en una terminal de amortiguamiento no se unió el separador con el poste. Entonces, estos son prácticas inadecuadas en la instalación. ¿Qué habría que hacer? Pues se buscaría una certificación de los instaladores. ¿Cuál sería la propuesta? Bueno, la certificación la hace la Secretaría y nosotros como empresa podemos ofrecerles la capacitación al personal. Y que esa certificación tenga una vigencia y que haya que comprobar capacidad técnica por medio de algún examen o algunas circunstancias para poder seguir con la certificación y poder garantizar que las cosas se están haciendo de manera adecuada. En la primera imagen vemos un mal traslape. La defensa está mal traslapada y encontramos una hoja de defensa en el sentido del tránsito. Si un vehículo impacta ahí, se va a enganchar. Y las consecuencias van a ser lo mismo que si te engancharas con una terminal de amortiguamiento, con una terminal cola de pato. En el otro caso, en la fotografía de medio, que era lo que les decía, la placa que coloca
el concreto que une la defensa metálica con el muro de concreto para la igualdad de rigideces o la transición entre sistemas, tiene 9 orificios y colocaron 3 tornillos. Esto no funciona de esta manera. Sí, en este otro caso es lo que les decía del escalón. Aquí en esta obra hay 16 centímetros ahí donde estamos y todavía hacen falta 5 centímetros de la carretera. Y es el menor de los casos, tenemos 21 centímetros. Hay partes en esta misma carretera que son 40 centímetros de escalón. Si hablamos de que el poste tiene un empotramiento de 1 metro, estamos hablando de un empotramiento de 60 centímetros. Y estamos hablando de que el brazo de palanca se incrementó en 40 centímetros. Lo cual muy probablemente nos pueda generar la volcadura del vehículo por encima del sistema. Entonces, son de los aspectos que tenemos que cuidar. Si en realidad queremos una certificación, nosotros estamos dispuestos, ingeniero, lo que tengamos que hacer para apoyar en cuanto a que haya más gente, pero gente calificada que pueda hacer este tipo de trabajos. ¿Sí? Cerramos. Sacrificar seguridad para ahorrar costos es querer detener el reloj para ahorrar tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Ignacio, por sus conocimientos y su tiempo aquí para exponer toda su experiencia en este tema. Muchas gracias a ustedes y me reitero a sus órdenes. Muchísimas gracias. Bien, pues ahorita tenemos un receso de 15 minutos.